¿Cómo usar tu mente a tu favor? Bienvenida a mi canal. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Albertina. Yo soy mentora y coach holística y me dedico a guiar y acompañar a mujeres para que se liberen de la carga de sus heridas emocionales, se conecten con todo su poder y manifiesten la realidad que desean. Trabajo con la reprogramación mental subconsciente y con herramientas holísticas. Quiero compartir contigo cómo empezar a utilizar tu mente a tu favor. Y esto lo voy a hacer contándote una experiencia que he tenido yo de pequeñita, dos concretamente, una de pequeña y otra de la adolescencia, que el otro día me vinieron a la mente y me di cuenta de que de manera inconsciente yo había aplicado lo que a día de hoy enseño. Pero antes déjame invitarte al Club Mujeres Power, donde te regalo 14 días totalmente gratis para que accedas y solo están disponibles durante el mes de octubre. En este club te doy todas las herramientas y te acompaño en el proceso, ¿vale? Porque estaremos ahí en mentorías semanales y tienes dentro mini cursos de desarrollo personal holístico, mentalidad, hábitos, espiritualidad consciente, herbolaria y todo lo que necesitas para aplicar a tu vida y llevar una vida desde el disfrute, en conexión con tu esencia y en coherencia con tu energía femenina y masculina. Así que si quieres acceder, vete al enlace que está en la descripción debajo de este vídeo. Dicho esto, ¿qué es usar tu mente a tu favor? Es que todos esos miedos o pensamientos boicoteadores o negativos, aprendas a usarlos a tu favor. Cuando tú tienes un pensamiento concreto, te está dando una información de lo que está guardado en tu subconsciente. La manera de cambiar nuestro subconsciente, una de las formas, ¿vale?, es a través de las neuroasociaciones. Las neuroasociaciones, te lo voy a poner muy sencillito, son asociaciones neuronales, ¿vale? Que en las neuronas es donde está toda esa información, en esas redes neuronales que tenemos, pues las neuroasociaciones lo que hacen es darle fuerza a lo que tú asocias a placer y a lo que tú asocias a dolor, ¿vale? Asociamos las cosas o bien a algo que nos gusta y nos resulta placentero, o bien a algo que nos desagrada o que nos genera dolor, que no nos gusta. Entonces, el punto para cambiar una percepción para tu favor es cambiar tu neuroasociación, es decir, cambiar a lo que estás asociando placer y a lo que estás asociando al dolor, porque la mayoría de cositas que te cuestan o que te dan miedo y no logras trascender esos miedos es porque no estás cambiando tus asociaciones neuronales. Te voy a poner el ejemplo de cuando yo era chiquitita para que te resulte más sencillo, bajado más a tierra, ¿no? A historias comunes del día a día. Yo de pequeña, lo primero, le tenía mogollón de miedo a la tormenta. Cuando había tormenta yo bajaba todas las persianas de casa, me quedaba a oscuras, desenchufaba todo y me quedaba en la cama y tenía que venir o mi padre o mi madre a estar conmigo porque yo tenía tremendo miedo, porque para mí una tormenta significaba que podía meterse un rayo y quemarse todo y no sé, tenía pánico, ¿vale? Entonces, a día de hoy adoro la tormenta, ¿vale? No es que me apetezca que la haya todos los días, pero me gusta, la disfruto. Pero ¿cómo llegué a esto? De manera inconsciente, de pequeña, me sucedió algo. Si no me conoces, yo te lo cuento ahora, y si me conoces ya lo sabrás, hay una parte de mi historia en la que te conté que yo a los 11 años empecé a conectar muy fuertemente con mi parte más bruja. Me empezó a encantar todo el tema de la magia, las velas, las ciencias ocultas, el tarot. Todo esto se desarrolló muy fuerte con 11 años, pero ya anteriormente había tenido experiencias, lo que pasa es que yo desconocía que eso era un mundo aparte, ¿no? Entonces yo había tenido experiencias, pero me las tomaba como cosas que me sucedían sin más, ¿no? Era como no las entendía mucho, pero estaban pasando. Pero con 11 años empecé a desarrollar como este gusto ya más fuertemente y a raíz de una película, que es mi película teenager favorita, que es The Craft o Jóvenes y Brujas, la vi, fue como, me enamoré de todo eso y fue como que me metí más de lleno a leer, a investigar. Y entonces desde ahí, que tiene que ver esto con la tormenta, desde ahí hay una escena de la película en que la tormenta da poder, ¿no? Porque realmente la energía de la tormenta es muy poderosa. Empecé a asociar las tormentas con las brujas.
o con la brujería o con conectar con mi propio poder de bruja. Entonces empecé a amar la tormenta. ¿Qué hice? De manera inconsciente. Cambiar mi asociación. Primero lo asociaba a algo catastrófico que me podía hacer mucho daño, pero luego lo empecé a cambiar por mis sentimientos y empecé a decir, wow, en verdad es que es súper poderosa. Y lo que empecé a hacer es que cuando había tormenta, me ponía donde la ventana, respiraba y me focalicé en sentir el poder que tenía esa tormenta. Esa fue una manera en que yo, sin saber lo que estaba haciendo, cambié mis neuroasociaciones con 11 años. Otra de las cosas que hice, y esto ya lo hice en mi adolescencia, un poquito más consciente, fue enfrentarme a un miedo que yo tenía. Por las experiencias que yo tuve desde pequeñita, tuve muchas experiencias paranormales, ¿no? Y como nadie me explicaba qué es lo que me estaba pasando, porque yo sí lo comunicaba, pero obviamente, pues mi madre cuando se lo comunicaba era como que esta niña también fue motivo de por los que fui también a psicólogos, aparte de otros motivos que te los conté en mi historia, que si no la conoces puedes ir a verla, que te la dejo por aquí. Entonces, claro, yo desconocía muchísimo todo eso y por situaciones que vivía, sobre todo por las noches, empecé a coger miedo a la oscuridad, a estar con las luces apagadas. Tenía que tener siempre una lucecita para poder dormirme porque si no me daba pánico por las cosas que había experimentado a nivel paranormal desde pequeñita, pero desde muy pequeñita. Entonces, era como una cosa rara porque me atraía ese mundo, sin saber qué mundo era, pero me atraía mucho todo eso, pero a la vez tenía miedo por cositas que me pasaban y me asustaban, ¿no? Entonces, cuando fui adolescente, con 14, 15 años, dije, no, voy a solucionar esto, yo no quiero tener miedo a la oscuridad, porque también me gustaba mucho la oscuridad, la noche. Hubo un punto que yo tuve una etapa muy gótica, que es un estilo que me sigue fascinando, o sea, mi ropita está ahí y yo me la pongo para ocasiones especiales, porque es un estilo que me gusta, creo que se nota un poquito. Entonces dije, no quiero tener este miedo. Y lo que hice de manera consciente, no de que cambiaba neuroasociaciones, porque yo no tenía ni idea ni de neuroasociaciones ni nada de esto. Lo que hice, dije, bueno, para quitarte un miedo tienes que enfrentarte a ese miedo, ¿no? Pero yo no sabía nada más, solo sabía eso. Hoy, con todo el conocimiento que tengo, sé que te enfrentas al miedo para darle una evidencia a tu cerebro y cambiar la asociación que tienes y demostrarle que no sucede nada, que no pasa nada malo, ¿vale? Entonces, lo que hice fue, en la casa en la que vivía en aquel entonces con mis padres, era una casa en el campo, y claro, también pasaban cosas paranormales, porque yo también practicaba, ¿no? Yo en mi época, en mi adolescencia, no sé por qué, pero se llevaba mucho el tema de la Ouija. Yo tengo un tablero Ouija, ¿vale? A día de hoy no lo utilizo, lo he utilizado en ocasiones contadas, pero a mí me fascinaba eso de comunicar, ¿no? con otras almas, con entidades. Entonces hay que tener mucho ojo, vale, lo cuento aquí, pero hay que tener mucho ojo a la hora de utilizar esa herramienta, porque no deja de ser una herramienta y hay que saber cómo utilizarla también, ¿vale? No hacer las cosas por hacer, pero eso en cualquier cosa que hagamos dentro del campo paranormal, ¿no? O de este mundillo, hay que saber lo que estás haciendo también, hay que saber cómo manejar las energías, todo esto, ¿no? Pero el punto es que en esa época se estilaba un montón, era como, la Ouija, venga, Ouija. O sea, como que llamaba mucho la atención, ¿no? Y estaba muy de moda esa parte, entre comillas. Entonces, claro, yo practicaba y en casa pasaban también cositas, evidentemente, en esa casa, y me había asustado más de alguna vez que me había quedado sola. Entonces yo dije, no, esto no puede ser, tengo que enfrentar este miedo, no puede ser porque a mí me encanta todo esto, me encanta también la oscuridad y no me puede estar dando miedo. ¿Qué hice? Esperé a que todo el mundo estuviese dormido, de madrugada, con todo apagado, todas las luces apagadas. Vivía en el campo, tengamos en cuenta que no había luz natural, es decir, oscuridad, no había farolas, no, oscuridad. Me puse a pasear por toda la casa. Lo que me daba más miedo, por si me aparecía algo, eso, ¿no? El miedo que tenía, lo empecé a hacer, empecé a pasear por toda la casa, bajé las escaleras, subí, fui aquí, fui allá, y fui respirando y diciendo, no pasa nada, y anclándome como en mi poder. Y fue la manera en que yo me quité el miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un cambio en mis asociaciones neuronales. Me estaba cambiando estoy en la oscuridad y siento miedo, dolor, a decir estoy en la oscuridad y me gusta, placer. Entonces en mi cerebro le cambié ese chip.
Te lo cuento así, puede parecer como muy sencillo, pero realmente es cuestión de práctica, ¿vale? Es cuestión de práctica y repetición. Al final, cuando repites, es como puedes ir cambiando tanto un hábito como una neuroasociación. Funciona así el cerebro. Porque a base de repetición vamos generando nuestro propio automático. La gente dice, vas en automático. Ir en automático no es malo el cerebro. Tu cerebro necesita que vayas en automático, porque si no, peta. Pero tienes que crearte el automático correcto, el que te beneficia. Y esta es una de las maneras de hacerlo, ¿no? Con tus hábitos y creando una nueva estructura, ¿vale? Creando nuevas redes neuronales, porque tú cuando cambias una creencia, cuando cambias tus hábitos, creas nuevas redes neuronales en tu cerebro. Que es como, digamos, esa nueva tú. Y cuesta. Claro que cuesta porque tu cerebro está habituado a actuar de determinada manera y le requiere un gasto energético hacer este cambio a nivel de cambiar, dar fuerza a otras nuevas redes neuronales y dejar morir, soltar, dejar de darle impulsos eléctricos a la que ya estaba ahí asentada durante años. Entonces es como que digamos que es esa nueva tú que estás creando. Y esto lo haces a través de esos hábitos y de esas repeticiones. Hazme saber en comentarios si tú has tenido alguna experiencia, si resuenas con lo que te cuento, si te ha servido, si tienes cualquier duda al respecto. Por favor, también si vas a entrar al club, me encantará, vente dentro, házmelo saber en comentarios para que canjees tus días gratuitos. Acuérdate que es solo durante octubre. Si quieres seguirme más de cerca, te invito a seguirme en Instagram, @sombraluz.alquimia. Y recuerda también que todos los lunes nuevo episodio en el podcast, en Spotify, con Empodérate Podcast. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao, chao!